Hola, mi nombre es Barbarita y estoy aquí por la gracia de Dios. Hoy vamos a dar el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. Esa es una frase que está en la página 83 del libro Valor para Cambiar. Y voy a comenzar diciendo, no soy profesional de nada, solamente una persona que quiere ayudar a los demás con la experiencia sobre la base de lo que he vivido y de lo que yo he hecho para resolver mi parte de mi vida. El dolor forma parte del proceso de nuestra vida. He leído en muchos libros y sobre todo en Abramos el Corazón que el dolor hay que aceptarlo como parte, ¿verdad?, del proceso o del viaje o del camino a la recuperación. Casualmente está en la página 11 del libro Abramos el Corazón, dice, el dolor como un proceso. O sea, el dolor forma parte de nuestra vida. Y como dice, mi viaje a través del dolor es similar al viaje hacia la recuperación. Cuando las personas venimos de hogares disfuncionales, de hogares en que las personas que convivimos no estamos sanos mentalmente, que nos enfermamos unos a otros de las emociones, ¿verdad? El ambiente se torna desagradable y no es propicio para que haya más disfunciones todavía en el resto de los miembros. Pero esto se agudiza cuando hay una sustancia que afecta, como es el alcohol, las drogas, eh, la neurosis ya generalizada, etc. Estos hogares disfuncionales nos traen mucho dolor, pero es un dolor que todos los miembros de esa familia lo padecemos. No es uno sí y otro no. La diferencia está en que cuando tú decides entrar en un programa de recuperación, como son los grupos de 12 pasos, en este caso Al-Anon, pues evidentemente tenemos la posibilidad de empezar a trabajar con todas nuestras emociones y con unos pasos que nos van indicando, como su nombre lo indica, a caminar, a avanzar, a transitar por un sendero para esa recuperación. Como dice este libro, el dolor forma parte de ese proceso. La vida no está llena de cosas buenas nada más, de alegrías, ¿verdad? De sorpresas agradables, no. La vida en sentido general está compuesta por cosas buenas, por cosas regulares y por cosas malas que pasan. Y no es a mí ni a ti, es a todo, es en el mundo entero. Y aceptar eso como una realidad ya nos empieza a liberar. Aceptar que hay dolores que son inevitables. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una relación de pareja, la pérdida de un trabajo, la pérdida de los sueños de cuando tú eras joven y querías tener una fiesta de 15 o una carrera determinada y no lo pudiste lograr. O pensaste en la boda de tus sueños y nunca te pudiste casar. Pensaste en una graduación con toga, con birrete y nunca te pudiste graduar. Esos son sueños que evidentemente se truncan y para reparar ese dolor es muy difícil. Hay dolores que son propios de la vida. El hecho de la muerte. Nosotros a veces no nos preparamos para la muerte de un ser querido y no estamos diseñados para eso. Sin embargo, aquí nadie es eterno y todas las personas en alguna medida hemos tenido el fallecimiento o pérdida de un ser querido. Eso forma parte de la vida. Y asumirlo con responsabilidad y con madurez también forma parte del proceso de recuperación. En el orden personal, ya yo estaba en Al-Anon cuando perdí a mi madre. Fueron momentos muy difíciles en mi vida, pero el Dios de mi entendimiento, que no me abandona nunca, sí supo que el duelo mío fue el más corto que yo pude lograr. Hay personas que su duelo o dolor les dura mucho tiempo y lo que hacen es martirizarse por ese tiempo. En nuestros libros nos lo dicen clarito, que el dolor
mientras más tú lo trabajes, mientras más tú lo enfrentes como proceso, así mismo lo dice, ¿verdad? Pues así, en esa misma medida, lo vas a encarar. En la página 3 dice, al final comprendí que necesitaba permitirme sentir el duelo. ¿Por qué? Porque sencillamente el dolor es inevitable. Fíjense que no he ido a la segunda parte, que el sufrimiento es opcional, pero en este momento lo voy a decir, ¿verdad? Los síntomas emocionales y espirituales que nos da el dolor son muy, muy fuertes. Se dice que es el sufrimiento de un duelo, se puede describir como algo que nunca se ha sentido antes. Pese a que podemos experimentar síntomas similares, el dolor nos afecta de manera distinta. Para algunos la vida se paraliza, mientras que otros pueden continuar con sus actividades habituales. Y es ahí donde entra la segunda parte de esta frase. El sufrimiento es optativo, es opcional, porque lo que no podemos evitar es el dolor, con esto que estamos diciendo actualmente, ¿verdad? Anteriormente, con que el dolor es inevitable porque nosotros no podemos evitar la muerte de un ser querido. A veces la muerte de una mascota muy querida sufre la persona que hemos pasado por eso, sufrimos mucho. Y si no nos ponemos fuertes y enfrentamos al dolor como esto lo requiere, pues se nos puede agudizar y se nos puede convertir en un gran problema emocional. Hay personas que dejan de trabajar, dejan de bañarse, dejan de hablar, dejan de comunicarse con las demás personas, se aíslan. Y lo único que hacemos con eso es contribuir, echarle más elementos a una neurosis, a una depresión emocional, y las consecuencias son fatales. Mis amores, Al-Anon es un programa que nos muestra el camino, y a todas las personas que practican programas de 12 pasos, nos muestran el camino. El dolor es inevitable, claro que sí, pero el sufrimiento es optativo. Yo selecciono si voy a sufrir y el tiempo que voy a sufrir. Y es una realidad que cuando las personas tenemos cierta recuperación, porque la luchamos, porque la practicamos, porque hacemos un esfuerzo para borrar el pasado con todas sus malas historias e implantar una nueva versión de la persona que queremos ser, entonces claro que nos es más fácil. ¿Por qué? Porque vemos el sufrimiento como algo que yo decido si sufro o no. Yo decido el tiempo que voy a sufrir o no. Nosotros tenemos que permitirnos sentir el dolor, claro que sí, precisamente porque forma parte de la vida. Cuando nosotros somos capaces de asumir que el dolor forma parte de nuestra vida, entonces estamos diciendo que la ira, la rabia, el resentimiento, el egoísmo, la envidia, forma parte de los sentimientos y de las emociones, que también son parte de la vida. El sufrimiento forma parte de esa gama de sentimientos que podemos tener, pero que tenemos que trabajar si así lo deseamos. En la página 6 del libro Hablamos del Corazón dice, el dolor agota. Y es una realidad. Una persona con tanto dolor, con tanto sufrimiento dentro, se agota y puede desencadenar en una gran crisis emocional. Yo, en el orden personal, he aprendido a ver el dolor como un proceso, y por eso les quería dar, antes de terminar, mi opinión personal. Asumo que las personas tenemos que morir, que no somos eternas, que el dolor de otro nos puede afectar, pero yo decido el tiempo de sufrimiento, porque mientras más sufra, menos puedo apoyar a la otra persona. En la página 83 de Valor para Cambiar dicen que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. Si aprendo a aceptar que el dolor es parte de la vida, estaré mejor preparado para soportar los momentos difíciles y luego avanzar, olvidándome del dolor. Cuando anhelamos una vida sin dificultades, recuérdanos que los robles crecen con fuerza, con vientos en contra, y que los diamantes nacen bajo presión. Mis amores, que Dios me los bendiga mucho, mucho, mucho.
y sobre todo abundantemente.